En este caso, para hacer este corte Wolf, lo que vas a hacer es ubicar la patilla. Vamos en diagonal hasta la coronilla. Lo mismo repetimos en el otro lado, de mitad de patilla hasta la coronilla, y hacemos una coleta en la parte inferior muy pegado o muy próximo a esta línea, ¿sí? Muy pegadito. Y luego agarramos la otra sección de cabello y hacemos una coletita muy pegado a esta zona de la frente, y así vamos a iniciar esta división para hacer este corte Wolf. El objetivo del corte Wolf es que aquí te quede como un flequillo que vaya en arco y luego vaya cabello en capas de corto a largo. Entonces lo que haremos aquí es ubicar primero cuán largo va a ser el flequillo, y normalmente el flequillo del corte Wolf es a la altura de las cejas, pero ya sabemos que si lo hacemos curvo o hacemos rizos va a subir demasiado, así que lo podemos cortar a la altura del tabique, ¿sí? Vamos a peinar muy bien y vamos a cortar a la altura del tabique. Ahí está, y simplemente cortamos todo el exceso poco a poco. Miren cómo vamos cortando esta zona a la altura del tabique, ¿sí? Y cortamos todo el exceso. Y listo, aquí está el primer corte, y aquí vamos a aprovechar para poder utilizar la tijera entresacadora y poder bajar el volumen de esta zona, porque el corte Wolf se caracteriza mucho por tener bastante texturizado, y para eso voy a agarrar mechas de cabello y de medios a puntas voy a comenzar a cortar de esta forma para que quede las puntas bien finitas y no quede tan espesas como aquí, ¿sí? Separamos una porción de cabello, cortamos medios puntas y luego retiramos todo lo que hemos cortado. Ahí está. No le trasquilo, ¿por qué? Porque no es esto que corto a un solo lado. Corto arriba, en medio, el final, y luego repito el proceso, pero siempre cortando en diferentes espacios, y eso hace que no te quede el pelo pues muy cortito, o de repente acá corto y aquí largo, ¿sí? Ahora nos vamos para la coleta de atrás y vamos a determinar cuán corto o largo queremos la zona de atrás, y para eso pues podemos guiarnos con la forma de un arco en esta zona y cortamos exactamente a la altura que cortamos aquí, cortamos aquí. Si deseas, esto lo puedes dejar más largo, no hay problema. Te quedaría un corte Wolf aquí con el cerquillo más cortito, dependiendo cuán corto lo hagas aquí, y la coleta o la parte de la zona posterior un poquito más largo si deseas, pero si quieres hacerlo de forma más pareja y tradicional, respeta las medidas, ¿sí? Lo que mide aquí también va a medir en esta zona. ¿Listo? Entonces simplemente cortamos todo el exceso. Ahora lo que voy a hacer es simplemente nivelarlo bien, así como está aquí. Pero también puedes inclusive cortarlo en diagonal si deseas. Yo prefiero así, en forma recta. Córtalo todo, poco a poco. Y aprovecha aquí para texturizar de medios a puntas. Y simplemente con un peine vas a retirar todo el exceso. Ahora lo que vamos a hacer es soltar las coletas, y para eso primero soltaremos la parte de atrás con la tijera. No le jalones al cliente, no, simplemente cortas ya la liga. Cuidado que le cortes el pelo nada más, y vas a hacer que caiga toda esta coleta de la parte inferior. Primero suelta, darle la forma. Quiero que veas aquí cómo quedan capas cortas en esta zona superior y luego vienen capas más largas. Mira la diferencia de longitud, corto y largo, todo porque se ha cortado hacia arriba. Justamente quiero que te fijes en este ángulo, ¿sí? Mira aquí las capas cortas con las capas largas. Si yo elevo, queda muy próximo a lo que hemos hecho anteriormente, ¿sí? Ahora ya soltamos la parte de atrás, ahora cortamos la liguita de la parte de adelante. Ahí está, poco a poco. Y te vas a dar cuenta que le va a quedar un flequillo, ¿sí? Vamos a soltarle bien, que caiga todo el cabello. Bien en esta parte. Estiramos bien esta zona. Y aquí te vas a dar cuenta cómo ha quedado el largo del flequillo a la altura del tabique, dando la oportunidad que si de repente le cepillamos o algo, se eleve máximo a la altura de las cejas. Entonces aquí tenemos el acabado así tal cual, natural, con el pelo así mojado, y ahora lo vamos a estilizar para que veas el efecto del corte Wolf. Puedes hacerlo en diferentes maneras, ya sea lacio, con puntos afuera, puntos adentro o rizado, ¿sí? Vas a peinar todo el exceso así, de esta forma, y con un soporte que puede ser cualquier herramienta. Aquí tengo un lápiz, le vas a dar vueltas al cabello pero sin soltar, ¿sí? Agarras la mecha y le vas a dar la vuelta de esta forma sin soltar la mecha de cabello, de modo que te queda esta mechita como que torzada. Esa es la forma correcta de hacer este rizo, y le pasamos la plancha unos 3 segundos por cada espacio, y lo que vas a hacer es
simplemente sacar lo que es el lápiz, presionas bien y al soltar te va a quedar este rizo, y con un poco de aceite para no enredar todo el cabello, simplemente pasas los dedos y ya te queda de esta forma como hemos hecho al costado. También este proceso se puede hacer en la parte del flequillo. Aquí le ponemos un poco de aceite, calentamos bien, le damos forma a los rizos, de repente desarmamos un poquito, le generamos volumen y mira cómo queda el acabado final de este corte Wolf con coletas en estos dos efectos. Voy a enseñar cómo realizar el corte que está en tendencia en TikTok, el corte butterfly o estilo mariposa. Y lo primero que tienes que hacer es realizar dos coletas en esta zona. Fíjate bien que el inicio está aquí por detrás de la oreja, igual en el otro lado, ¿sí? Aquí está. Y la pregunta es, ¿dónde hago esta curva? ¿Sí? Pues tú tienes que buscar siempre la parte de la cúspide, que es la parte más alta de todo el cráneo. Entonces aquí es la parte más alta y lo que vas a hacer es simplemente realizar dos coletas. La primera va a ser justamente aquí, muy pegado al inicio de la frente. Tiene que ser siempre la coleta en el centro del rostro, guíate siempre por la nariz de tu cliente, y la segunda mecha va a ser muy próximo a esta línea, hacia arriba, bien peinado, bien estirado, tensionado el cabello. Y pues aquí tenemos estas dos coletitas. Lo primero que vas a hacer, aparte de humedecer, es agarrar la coleta que está en el frente y vas a peinar todo bien hacia adelante, y aquí vas a decidir cuán corto vas a querer la primera parte de este corte estilo mariposa. Normalmente debería ser del mentón como 2 dedos un poco más abajo. ¿Por qué? Porque al momento que se seque el cabello se va a elevar. Si tú cortas exactamente aquí a la altura del mentón, al momento de que tú ya termines el corte, el flequillo que te queda va a quedar aproximadamente entre los labios y la nariz. Entonces, si tú quieres un flequillo de repente más corto, lo puedes cortar aquí a la altura del labio, pero te va a quedar aproximadamente por aquí, por el tabique. Así que va a depender mucho como tú quieras tu estilo de corte, pero normalmente se realizaría hasta aquí, del mentón 2 dedos más abajo. Entonces vas a peinar muy bien hacia abajo, estiras todo el cabello, colocas aquí los dedos y vas a determinar cuán abajo quieres el corte y simplemente haces el corte de forma horizontal. Cortas todo el exceso de cabello de forma horizontal. Vamos a ver hasta dónde lo hemos cortado aquí. Seguramente lo has notado, del mentón unos 2 dedos hacia abajo, para que cuando el cabello se seque se eleve hacia el mentón. Esta es la parte número 1 de la zona del flequillo. Ahora falta esta zona de la parte posterior. ¿Cuánto vamos a cortar? Ahora en esta parte lo que tienes que hacer es comenzar a darle textura para que te quede bonito tu corte, y para eso vas a agarrar mechas de cabello. Como está muy gruesito, trata de agarrar mechas delgadas y vas a comenzar a texturizar de forma paralela. Vas a cortar con la tijera de esta forma, atrapando pedacitos de cabello. Cuidado que te cortes el dedo de la zona de atrás, y vas a comenzar a cortar con la punta de la tijera de forma vertical al mismo cabello. Y esto lo puedes seguir haciendo hasta que tú veas que te está gustando la textura de esta zona inferior de la mechita de cabello. Y ahora, una vez que termines de texturizar en esta parte, ahí sí nos vamos para la mecha de la zona superior. Es elevar estas dos mechas o dos coletas hacia arriba, y aquí te vas a determinar la altura y vas a cortar todo a la misma altura, así aproximadamente hasta aquí. Sueltas la coleta de adelante y cortas toda la coleta que separamos en la zona de arriba. Y volvemos a hacer el proceso del texturizado. Cortamos las puntitas de esta forma. ¿Y con qué logramos esto? Logramos que al momento de peinar salga todo ese cabello y queden las puntas más definidas. Una vez cortado y texturizado las puntas, para que no queden tan rectas, sino así de esta forma bien en picos, ¿verdad? Vamos ya a quitar lo que son las ligas. Ya hemos humedecido un poco más, hemos peinado, vamos a comenzar a peinar un poco hacia adelante. Ahora, aquí al costado podrás ver el flequillo en diagonal, pero pues aquí nos faltaría conectar un poquito con el costado, ¿sí? Así que para eso peinamos muy bien y seguimos la misma distancia o el mismo eje de este corte para que se conecte bien con el cabello que continúa. Para estilizar estas zonas que le dé el efecto de las alas de una mariposa, vas a agarrar porciones de cabello y la plancha le vas a dar la vuelta así con tu mano, colocas así la plancha y vas deslizando poco a poco, y en las puntas le haces este movimiento y así te va a dar el efecto de las alas de la mariposa. Y así queda el acabado final de este hermoso corte estilo mariposa o butterfly.
En este video te voy a mostrar cómo hacer un corte con flequillo en un solo paso. Le vas a hacer una línea desde la parte de la frente hasta atrás, dividiendo todo el cabello en dos partes iguales. Ahí está. Y vas a peinar uno para un lado, hacia el costadito, y el otro hacia su mismo sentido. Lo que haremos aquí es formar una coleta a la altura de la parte superior de la frente, pero como no queremos hacerle doler al cliente jalando el cabello de aquí atrás, tenemos que hacerlo por partes, con un cepillo de esqueleto de cerdas separadas. Vas a comenzar a peinar desde la parte de la frente poco a poco y vas a ir jalando poco a poco el cabello, siempre aproximándote cada vez un poco más atrás, y así vas a evitar que al cliente le duela al momento de que le vas a hacer la coleta en la parte del frente, y lo mismo lo repites en el otro lado para hacerle su coleta. Una vez que peinaste todo hacia arriba, aquí también debes peinar toda la zona posterior, que no quede líneas, ¿sí? Así debe quedar toda esta coleta. Vas a proyectar la coleta muy pegado al inicio de la frente, aquí puedes verlo, ¿sí? Aquí justo bien pegado aquí en el borde de la frente, y ahí le vas a dar la primera coleta. Una vez que le haces esta primera coleta, vas a peinar todo bien hacia abajo, y a veces he visto que se complica mucho cortar así de esta forma agarrando las mechas de cabello, así que lo que puedes hacer es agarrar otra liga y le vas a colocar justamente a la altura en donde quieres cortar. Ya no tan ajustado como aquí arriba, pero sí le coloco otra liguita y lo voy a jalar poco a poco hasta donde yo voy a cortar. Si tú cortas a la altura de la nariz, el fleco quedaría a esta altura, pero al momento de estilizarlo, de repente darle rizos o algunas ondas, se va a elevar hasta más o menos como la altura de los ojos o la ceja. Así que si tú quieres tener de repente un flequillo a la altura de la ceja, córtale a la altura de la nariz o el tabique aproximadamente, y si quieres a la altura de la nariz, córtale a la altura del mentón. Entonces lo que voy a hacer es voy a jalar esta liguita hasta la altura del mentón, para que me quede un fleco más o menos por este lado y que se pueda reducir hasta aquí y se vea bonito, no quiero tan cortito. Y lo que voy a hacer es cortar todo este exceso. Recuerda que lo puedes hacer a la altura de la nariz o a la altura de los ojos, dependiendo. Nunca lo hagas aquí porque luego te va a quedar el flequillo más arriba y eso sí sería malograr el corte. Y para eso vamos a agarrar la tijera filo dulce y simplemente cortamos todo el exceso. Y para eso tenemos nuestra medida, que es la liga. Una vez que le cortaste, vas a retirar lo que es la liga. De esta forma te va a quedar el corte ya hecho. Mira cómo queda a la altura del mentón. Y vas a proceder a separar mechas delgadas para poder bajar el volumen de justamente todo el largo de la coleta. Bajas a la mitad, un poquito más en la punta, y así vas a bajar el volumen sin bajar el tamaño del cabello. Y esto lo vas a repetir en todas las coletitas para que te queden mucho más bonito las puntas de este corte. También lo puedes hacer ya una vez cuando el pelo esté suelto, puedes hacer el texturizado poco a poco con las mechas, pero aquí es mucho más práctico porque aquí se ven que las puntas quedan muy rectas, entonces vamos a adelgazarlo con esta técnica de texturizado con la tijera entresecadora o pulidora. Ahora vamos a quitar la coleta de la zona superior cortándola, y lo que vamos a hacer simplemente es dividir el cabello en dos partes y comenzar a soltar poco a poco el cabello del cliente. Acá vemos cómo está quedando el pelo así mojado y natural. Vamos a poder apreciar que esta zona de los costados tiene un fleco corto, luego va el proceso así haciéndose como en degradé, en caída, en diagonal, porque al momento que lanzamos todo el cabello, esta zona inferior queda con toda la longitud de atrás y esta zona superior queda con una pequeña longitud que forma el flequillo. Por eso es que se hace este corte con una sola coleta, para que te quede con esta forma. Aquí ya está estilizado este corte. Quiero que veas cómo el flequillo está dirigido las puntas hacia adentro. Luego lo demás he colocado las puntas hacia afuera para que se vea la forma de las capas. Aquí puedes apreciar, son capas largas. Y así queda este hermoso corte con flequillo en un solo paso. En este video te voy a enseñar cómo realizar un corte para cabello largo
Y lo primero que tienes que hacer son las divisiones, y para eso vas a ubicar la zona del frente del cliente y a la altura de la ceja, de la parte más alta de la ceja, vas a hacer las divisiones en forma de U, que es la forma tradicional, ¿sí? Pero solamente va a ser como una guía. Básicamente la U vas a tener que dirigirlo hasta la zona de la coronilla. Aquí está el remolino, ¿sí? Y esta parte se va a usar. Lo que no se va a usar es el inicio de la U, solamente es como una guía. ¿Por qué? Porque una vez que hiciste esta guía en forma de U, a la altura de unos 3 dedos aproximadamente, vas a cerrar el círculo. Una vez que hiciste el círculo, lo amarras con una liguita, haces una coleta y luego te vas a ir para el costado y realizarás una línea en forma diagonal, dándole la forma aquí al contorno del rostro, así una diagonal básica, igual en el otro lado, y haces la coleta aquí, bien pegado al inicio del crecimiento aquí del cabello, sí, bien pegado, para que cuando hagamos lo que es el fleco quede aquí más largo y más corto y se haga un efecto en cortina. Una vez que realizaste estas dos primeras coletas, te vas a la zona posterior y vas a hacer una línea en el centro en forma vertical desde la coronilla hasta la mitad de la nuca y realizas dos coletas. Esta coleta va a estar justamente en el centro de todo este arco y lo mismo repetimos en el otro lado. La coleta va a estar en el centro de todo este arco y trata siempre de hacer la coleta muy pegado a la línea. Una vez que hiciste estas coletas, vas a ubicar la coleta de la parte de arriba con la coleta de un lateral y vas a elevar todo hacia arriba bien peinado y desenredado y vas a determinar cuánto vas a cortar. En este caso yo quiero cortar la parte maltratada de este cabello del cabezal, así que lo voy a hacer aproximadamente hasta esta distancia. Sí, más o menos serán como unos 4 centímetros. Simplemente bajo mis manos para que no me duelan los brazos y corto todo el exceso de cabello. Vuelvo a elevar para poder ver si todo se ha cortado de forma derecha y si no, pues simplemente chequeamos y seguimos cortando todo el exceso. Ya cortamos la parte del centro, ya está bien cortado. Ahora nos vamos para la siguiente coleta, que también lo vamos a peinar muy bien hacia arriba y vamos a buscar la guía que te quedó aquí, que es la primera coleta que ya cortaste, y simplemente lo vas a nivelar, solo lo nivelas nada más y cortamos aquí todo el exceso de la coleta que está en el lado derecho. Vamos a elevar una vez más y vamos a determinar si todo está cortado de manera pareja. Ahí está, y simplemente cortamos todo el exceso. Ahora sujetamos la mecha del lado izquierdo y también vamos a elevarlo realizando lo que es la conexión con la guía de la parte superior. Elevamos, buscamos el exceso, ahí está, y simplemente cortamos a la altura de la guía de lo que ya hicimos en la parte central y cortamos todo el exceso lo más derecho que puedas. Vamos a elevar las 3 coletas y quiero que veas que todo esté a la misma altura y luego te vas a ir para la coleta del lado del frente. Aquí tú vas a seleccionar cuán corto vas a querer el fleco. Siempre corta más o menos como 2 o 3 centímetros más largo para que cuando estilices y se reduzca ese fleco te quede en el lugar que tú querías y no te quede tan corto que digamos. Y lo más importante en esta coleta es que la liga esté bien apretada en esta zona, para que esta mecha del centro quede más corta que la mecha de los costados, porque miren la diferencia de esta zona con los costados. Siempre este tipo de técnica hace que el flequillo quede como que en forma de arco y simplemente vamos a deslizar hacia abajo y vas a ubicar tú dónde vas a cortar. Yo no le voy a cortar mucho, ¿sí? Ahí está recto y simplemente cortamos todo el exceso. Entonces aquí ya tenemos las coletas cortadas, solamente tienes que empezar a texturizar y para eso vas a peinar muy bien, vas a abrir así el cabello como la forma de un abanico y vas a cortar con la punta de la tijera paralelo al cabello, no en diagonal porque le reduces el tamaño. Lo que queremos aquí es reducir solamente el volumen. Y simplemente paralelo al crecimiento vamos a cortar de esta forma. Igual como hicimos aquí, repites en todas las coletas.
Ahora soltaremos las coletas, pero recuerda bien este tip muy importante, es que la coleta del frente debe estar igual o más chica que la coleta de atrás. No puede ser esta parte más larga porque el corte te va a quedar disparejo, ¿sí? O lo cortas igual o más chico dependiendo del fleco que quieras hacer. Ahora lo que haremos es soltar lo que son las liguitas, así que lo cortamos con mucho cuidado. Y ahora la parte superior, que es la que le va a dar el volumen a este corte. Simplemente lo dejamos caer. Ahora vamos a desenredar el cabello con un cepillo. Ya tenemos aquí el corte estilizado, solamente le hemos planchado hasta el final y luego las puntas le hemos dado algunas curvas. Puede ser hacia afuera también si deseas, no hay ningún problema, o hacerle más rizos todavía. Aquí en esta forma de estilizar se nota lo que son las capas, ahí está. Y en la parte de adelante se ve ese inicio en forma de fleco y así queda el acabado final de este corte para cabello largo. Y lo primero que vas a hacer es realizar una división en este lateral, así de forma vertical. Y la profundidad vas a medir tú desde el inicio de la frente hasta 3 centímetros hasta la zona posterior, ¿sí? No llega hasta la cúspide porque la cúspide es aquí, es más adelante. Ahora, todo el cabello que nos quede en la zona posterior realizaremos coletas, pero en orden. ¿Qué quiere decir? Que primero voy a dividir la zona de la nuca, teniendo como guía la parte de la oreja. Hacemos una división y ya tenemos la parte de la nuca y esto se va a dividir en dos partes, ¿sí? Coleta número 1, que es la parte de la nuca baja, y coleta número 2. Ten en cuenta que las coletas están en el centro de todo este espacio, ¿sí? En el centro. Luego que hicimos estas coletas, vamos por lo que nos quedó aquí arriba, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Haremos una especie de U, aquí te lo voy a mostrar. Una especie de U, en donde esta colita de la U o la curva va a llegar justo al remolino. Ahí está, al remolino. ¿Hasta dónde voy a hacer yo esta curva de la U? Pues vas a tener que imaginarte la entrada, ¿sí? O la parte más alta de la ceja. Aquí haríamos la parte de la U, solamente que esto está dividido para otro tipo de corte, ¿sí? Y lo que haremos es hacer una coleta, pero bien pegado a la coronilla. No está en el centro, ¿sí? Está bien pegado a la coronilla y ahí se va a quedar. Y obviamente nos quedó este bloque que lo dividiremos en dos partes y nos queda otra coleta y una coleta más, y hasta ahí tenemos 2, 4, 5 coletitas más la parte del frente que va a ser la zona más larga del corte bob. Y vamos a determinar cuán cortito queremos el corte bob con respecto a la base, ¿sí? En la zona de la nuca, y cuán largo queremos en la zona superior. Lo que vamos a hacer es levantar estas dos mechitas y determinar una línea. Yo recomiendo que sea en diagonal para que el corte bob se forme muy bonito, y lo que voy a hacer es cortar primero la parte de la base, un poco nada más, no lo voy a cortar demasiado, justo aquí está disparejo, entonces lo que voy a hacer simplemente es conectar, nada más, conectamos aquí y con esta mechita abierta simplemente con la punta de la tijera cortamos de forma paralela el crecimiento solamente para poder texturizar. Una vez que hicimos este proceso ya determinamos cuán corto queremos en la parte inferior. Ahora vamos a ver cuán largo en la zona superior. Y lo que yo voy a hacer aquí es cortar un poco nada más y listo. Y lo que continúa simplemente es conectar toda la zona del centro, ¿sí? La zona en la parte del centro que viene a ser estas 3 coletas, simplemente lo vamos a elevar y lo cortaremos casi a la altura que hemos cortado la anterior, pero en forma diagonal para que conecte con la parte inferior, ¿sí? Es súper sencillo, simplemente elevas, vas buscando la diagonal y cortas todo el exceso. El punto es que todo te quede conectado de forma diagonal y quiero que veas aquí cómo está quedando. Una vez que ya cortamos las coletas, ya texturizamos, bajamos el volumen, vamos a quitar lo que es la liga, cortándolo de esta forma y peinamos. Y quiero que te fijes cómo queda en forma de arco. Ahora vamos a quitar también la siguiente coleta. Vamos por la coleta número 3. Se está notando ahí el efecto del corte bob, la diagonal, la siguiente coleta.
Y esta es la última. Y quiero que te fijes cómo se forma perfectamente el corte bob, chiquito en la parte de atrás y largo en la zona de los laterales. Este cabello está un poco ondulado, pero también sirve para cabello lacio. Y ahora nos queda la parte de la frente, sí, la parte frontal. Lo que voy a hacer simplemente es soltar. Solamente lo vas a soltar y vas a hacer una línea en el centro o la línea en donde tú te hagas el corte, ¿verdad? El peinado. Peinamos a los costados. Y obviamente aquí puede quedar más largo, puede quedar más corto, todo va a depender de cómo estaba tu cabello de largo al inicio de este proceso. Y simplemente cuando tú veas que está muy largo, lo que vas a hacer es ubicar la parte más corta del corte bob y vas a cortar con la tijera de esta forma. Ves la parte más cortita y vas a cortar con la tijera hasta las puntas y ya está. Igualito es en el otro lado, ¿sí? Con un poco de aceite hidratante vamos a comenzar a moldear aquí el cabello. Aquí está ondulado como te menciono, pero también sirve para el lacio. En la parte de atrás queda en capas, queda muy bonito. Fíjate acá cómo quedan los rizos. Cuando el pelo está ondulado, hacer el texturizado es un poco complicado porque se enrosca, ¿sí? En el lacio es más fácil. Entonces tú lo que puedes hacer es agarrar franjas verticales y buscar en qué parte ves que está muy grueso, por ejemplo las puntas, y simplemente con una navaja cortas poco a poco, sin cortar en la longitud, simplemente deslizas hasta la misma punta del cabello. Y eso te va a permitir quitar cabello poco a poco y que las puntitas queden más finitas y que el rizo se forme mucho mejor. Este es un tip que te puedo dar para poder texturizar estos cortes en cabello ondulado sin tener que entresacar. Y así te queda el corte bob paso a paso. Y lo primero que vas a hacer son las divisiones, y para esto vamos a ubicar la oreja del cliente y vas a unir con la cúspide, que es el pico más alto de toda esta curva. Divides en forma vertical y sería aquí tu primera sección, igual en el otro lado. Esta primera coleta lo vas a hacer bien pegado al inicio de la frente, aquí, y que vaya justamente en el eje central, acorde con la nariz, ¿sí? Esta va a ser la primera coleta. Luego vas a ubicar la segunda sección y la línea va a ir a 1 centímetro aproximadamente o máximo 2 luego de esta primera sección, ¿sí? Luego de esta primera división, y va a coincidir con la coronilla donde está el remolino. Vas a separar aquí, igual en el otro lado, y esta va a ser la segunda coleta. Vamos por la tercera coleta. Igual vas a repetir el proceso a 1 o 2 centímetros máximo. Vas a dividir hasta el huesito occipital que todos tenemos en la parte posterior y haces la tercera coleta. Igual en la parte inferior simplemente vas a hacer la coleta con el resto de cabello que te queda. Y aquí tendrías 3 coletas en esta zona y una en la parte del frente para poder cortar. Recuerda que antes de cortar, estas divisiones son muy importantes. Si vas a dejar 1 centímetro aquí, igual aquí. Si acá dejas 2, igual aquí. Va a depender mucho de cómo es la cabeza del cliente, cuán grande o pequeña es y también cómo es la extensión de esta curva de la oreja. Entonces, una vez dividido, vamos a cortar primero la parte del fleco y en este caso vamos a cortarlo hasta la altura de la nariz para que cuando estilicemos se eleve aproximadamente hasta la altura de los ojos. Entonces voy a peinar muy bien, sujeto aquí el cabello, ubico la nariz del cliente y voy a cortar hasta esa altura. Cortamos todo el exceso poco a poco. La tijera también debe tener bastante filo para que pueda cortar secciones anchas. Peinamos bien hacia abajo a la altura de la nariz y cortamos aquí todo el exceso. Una de las maneras más adecuadas para cortar con la tijera filo dulce es que al momento que cerramos las cuchillas deslicemos hacia la derecha. ¿Sí? Cortamos pero deslizando hacia la derecha, de modo que así no muevo tanto el cabello y podemos cortar de una manera más uniforme. Vamos a ver si todo está bien cortado y si no, volvemos a peinar, sujetamos bien el cabello y nivelamos todo lo que esté disparejo. Ahora voy a cortar esta segunda coleta y voy a peinar todo hacia arriba. Vamos a determinar cuánto vamos a cortar. En este caso yo voy a ver también las coletas que están en la parte de atrás porque veo que está más cortito este cabello. Entonces voy a medir aquí con mi peine y casi pues es parecido al tamaño del peine. Así que voy a utilizar esta herramienta como unidad de medida. Entonces aquí voy a colocar como si fuese una regla
y hasta esa altura voy a cortar. Mira cómo estoy colocando aquí el peine, lo estoy colocando reposando en la piel, no midiendo desde la liga no, sino desde el cuero cabelludo, y voy a cortar todo este exceso de cabello. Y ahora me voy a esta segunda coleta. Voy a utilizar mi unidad de medida, no lo voy a medir desde la coleta porque la coleta puede estar más suelto o más apretado, sino que voy a colocar bien pegado al cuero cabelludo el peine y voy a cortar todo el exceso según como me indique esta medida y lo voy a cortar hasta esta altura. Cortamos aquí todo el exceso, una vez cortado ya luego podemos corregir si todo ha sido cortado de manera correcta. Luego voy aquí a la parte de la nuca y repito el proceso, coloco aquí el peine, elevo, ya está bien marcado y corto todo el exceso. Ahora texturizamos. Vamos a agarrar mechas de cabello porque al final este corte se ve muy sólido y no queda muy bonito. Y para eso con la punta de la tijera voy a empezar a texturizar poco a poco, haciendo que pierda peso y de paso que se moldee mucho mejor. Otra forma de entresacar es agarrar secciones delgadas de estas coletas y giramos hacia un solo sentido de esta forma. Paramos aquí con el cabello enroscado y cortamos de medios a puntas. 1, 2, 3, 4 y hasta una más. Y como hemos enroscado, al final cuando peinamos ya no se notan las marcas del entresacado. Ahora vamos a soltar las coletas. Empezaremos por la coleta de la zona inferior. Vamos a cortar la liga y con un cepillo, en este caso esqueleto, para no enredar el cabello, vamos a peinar poco a poco. El corte no va a quedar tan sólido porque al momento que hemos hecho la coleta en el centro queda aquí una distancia, de modo que cuando cortamos toda esta coleta a la misma distancia, esta parte, esta dimensión le da más longitud, haciendo que quede un efecto en capas. Ahora cortaremos la siguiente coleta. Uno por uno vamos a cortar con mucho cuidado y peinamos poco a poco de abajo hacia arriba. Repetimos el proceso en la coleta número 3. Cortamos la liguita, dividimos en dos partes y peinamos primero un lado y ahora soltamos la parte del fleco. Quiero que veas cómo ha quedado aquí el efecto del fleco. Falta estilizar todavía. Peinamos aquí, tenemos el fleco, luego tenemos aquí una diagonal y luego empieza a mostrarse aquí todas las capas. En esta parte derecha tenemos el cabello estilizado con rizos. Puedes aplicarte un poco de aceite hidratante en las manos y deslizas tus dedos entre los rizos para que se vea más natural. Ahora en este lado yo le he pasado la plancha y por A o B te queda alguna imperfección, simplemente aquí en la parte del fleco deslizas o proyectas hacia adelante y te fijas si todo está parejo y si no, con la punta de la tijera vas nivelando. Y así queda el acabado final de este corte estilizado de dos formas, tanto ondulado como lacio. Te voy a enseñar cómo realizar un corte con terminación en V o en U y lo que haremos primero es la división. Para hacer este efecto angular en la parte de atrás hay que hacer una división desde la frente, pasa por la cúspide, por la mitad de la coronilla y va a la mitad de la nuca. Haces una sección a un lado y otra sección al otro lado, de modo que tienes dos partes iguales. Y luego en la parte del frente, si deseas tu flequillo, simplemente vas a ubicar unos 3 o 4 dedos máximos de profundidad y vas a hacer aquí o el triángulo del flequillo o puedes hacer también una curva para que quede más natural. Esta curva va a dirigirse hasta el lado del rostro, ¿sí? Hasta aquí, para que quede este efecto más abierto. Igual en el otro lado, este ángulo va justo con el borde del rostro del cliente para que tenga un poquito más de área y quede mejor este flequillo. Pero si no deseas flequillo en este corte con efecto en V, simplemente haces la línea así hasta aquí y como divides en dos partes, lo juntas para este lado y para otro lado. Va a depender mucho de ti si quieres con fleco o si no deseas con este flequillo. Ahora lo que vas a hacer es que la primera coleta lo vas a unir aquí, muy cerca a la patilla. Fíjate muy bien aquí, bien a la patilla, igual en el otro lado,
bien cerca de la patilla y luego vas a dirigirlo hacia el frente. Y yo le he puesto 2 ligas porque en la primera voy a cortar, que va a ser mi medida, ¿sí? Y en la segunda, una vez que quite esta liga, me va a quedar aquí una coleta para yo poder texturizar y que quede con más armonía y más ligero este corte, que no quede tan sólido. Igual en este lado lo mismo, lo voy a lanzar hacia el frente, ¿sí? Y le voy a colocar aquí también un par de ligas, uno para cortar y el otro para que me quede un espacio para poder texturizar. Ahora, si lanzamos al frente estas 2 coletitas, podemos medir de esta forma. Pegamos bien aquí las coletas y nos damos cuenta que la nariz es un eje, está parejo las ligas, solamente nos tocaría cortar. Puedes utilizar la tijera, en este caso voy a utilizar la máquina, como tú prefieras. Prendo y cortamos así, bien pegado a la liga, poco a poco, y ya está. Lo que voy a hacer simplemente es pulir bien esta zona, agarramos la coleta y bien pegadito a la liga cortamos todo el exceso poco a poco. Una vez que consigues cortar bien pegado a la liga, te va a quedar de esta forma. Lo mismo repites con la zona del fleco. Yo no le voy a cortar mucho el fleco, así que de repente queda más largo. Voy a cortarlo hasta aquí. Corto, bien pegado. Ahí está. Lo que haremos ahora es texturizar y para eso voy a quitar la primera coleta y como te mencioné, mira cómo queda. Me queda así para poder cortar y poder texturizar esta zona. Simplemente peino de esta forma y corto de forma paralela para que se adelgace ese corte que nos queda tan sólido y pues quede más texturizado. Vamos a peinar aquí y te das cuenta que sale bastante cabello, ¿sí? Lo mismo repetimos en el otro lado y simplemente cortamos de forma paralela. Y ahora soltamos aquí la parte del fleco. Peinamos y también podemos bajar lo que es el volumen de esta forma, paralelo, para bajar el volumen pero no el tamaño. Y ahora ya quitaremos las coletas. Quiero que veas la diagonal, repetimos en el otro lado. Ahora lo que voy a hacer es cortar aquí la liguita de la parte del fleco. Vamos a peinar muy bien. Ahora lo que toca es estilizar, pero lo que voy a hacer es simplemente hacer unas curvitas súper sencillas para que veas más que todo el ángulo de la parte posterior. Este queda el acabado final de este corte con ángulo. Te voy a enseñar cómo realizar un corte bob jellyfish o un bob con efecto medusa. Y lo primero que vamos a hacer son las divisiones. Así que vamos a ubicar la oreja de tu cliente, ¿sí? Y hasta esta altura vas a hacer una división hasta la parte posterior. Y aquí vamos a ver hasta dónde he dividido. Esta zona es justamente en el centro del hueso occipital, que es un huesito que tenemos todos en la parte de atrás, con la zona en la coronilla. Justamente en el centro, ahí es el pico más alto de la división. Y vamos a realizar como una especie de media cola, tanto en un lado como en el otro lado. Y aquí le haremos la primera coleta, que justamente está bien al nivel de esta división. No lo hagas ni más arriba ni más abajo, ¿sí? Simplemente hasta esa altura, bien ajustado. Y luego todo el cabello que te sobra en la parte inferior lo vas a amarrar bien pegado a la base de la nuca, justamente en el centro. Y lo que haremos es medir el largo del cabello de tu cliente. En este caso voy a cortarlo hasta aquí, pero puede ser más corto si deseas. Yo recomiendo que sea aproximadamente hasta esta altura. Siempre debe quedar esta coleta más larga que la zona superior. Y esta coleta lo cortaremos aproximadamente a la altura de la base de la nuca o puede ser también a la altura de la oreja. Sí, va a depender mucho cuán corto quieres esta segunda capa. Y lo que haremos ahora es texturizar un poco y para eso vamos a peinar esta coleta y con la punta de la tijera cortaremos de forma paralela, solamente para adelgazar un poco este corte para que no quede tan sólido. Igual en la parte inferior puedes agarrarlo por partes si deseas, si es que está muy grueso la coleta. Peinamos y con la punta de la tijera vamos a cortar de forma paralela y al peinar mira todo el cabello que sale. Ahora lo que haremos es soltar la coleta de la parte superior, le quitamos aquí las liguitas y lo que haremos es
dejar que caiga aquí el cabello, peinamos a los costados y al momento de cortar la parte superior te das cuenta que esta parte ha quedado en diagonal, básicamente como un corte bob, y lo que haremos es peinar muy bien, desenredar, humedecer el cabello y pulir las diagonales. Así que peinamos esta zona en la parte posterior, peinamos hacia abajo y cortamos todo el exceso que haya quedado. Vamos a seguir peinando en esta zona y cortamos el exceso, pero nos vamos en diagonal. Aquí el pelo está más corto porque el cabello ya tenía un corte previo, pero el objetivo es que esta parte también quede larga. Igual esta diagonal puede quedar más cortita si deseas. Cortamos la liguita y al momento de peinar te va a quedar este efecto. Cabello corto en la parte posterior, cabello largo en los laterales y en la parte inferior cabello largo que luego al momento de estilizar vamos a dar el efecto de una medusa. Aún así, si deseas puedes seguir agarrando mechas de cabello de esta forma y seguir texturizando para que le des un mejor efecto. Aquí ya tenemos las dos secciones estilizadas. La parte de la zona del bob lo hemos texturizado hacia adentro, lo hemos planchado con las puntas hacia adentro. Miren la parte de atrás cómo realza este corte. Luego tenemos aquí en forma diagonal. Quiero que veas esta curva que queda a los costados, tal cual como el corte bob. Aquí también tenemos la diagonal del corte bob. Este cabello debió quedar más largo, pero el cabezal ya tenía un corte anterior, pero se supone que igual de largo iba a quedar aquí. Ahí está el efecto. Luego vemos la parte inferior que lo hemos texturizado y también estilizado hacia afuera. Aquí quiero que veas la diferencia de las formas. Curva hacia afuera y curva hacia adentro del corte bob. Recuerda que esta diagonal también puede ser más cortita si deseas. Aquí tenemos este efecto. Vamos a aplicarnos un poquito de aceite hidratante en las manos para poder aplicar a lo que es el cabello, dándole la forma, hidratando el cabello, en este caso el cabezal que es sintético, pero igual el aceite hidrata bastante para que se forme mucho mejor y dure más tiempo. Y así queda el acabado final de este corte bob jellyfish o con efecto medusa.